¿Existe vida después de la muerte? O mejor aún, ¿podemos reencarnarnos en otra persona? Además de que la reencarnación se menciona en algunas religiones, se han registrado casos que hacen suponer que un alma podría haber pasado a un cuerpo nuevo. A continuación, voy a contarte 6 sorprendentes casos registrados de reencarnación. Seis sorprendentes casos de reencarnación. Sueños extraños. Jenny Cockell, una mujer británica, soñaba desde niña con otra mujer, Mary Sutton, una irlandesa casada con un albañil que murió joven. Jenny se sometió a una terapia regresiva donde logró visualizar incluso la partida de matrimonio de Mary Sutton. Convencida realmente que ella era esa mujer, buscó con los datos que tenía a su anterior familia y la halló en la pequeña localidad de Malahide, donde pudo confirmar que Mary había existido realmente y que murió 21 años antes de que ella naciera, falleciendo el 24 de octubre de 1932 en el Hospital de Rotunda de Dublín. Algunos de los hijos de Mary Sutton, ya muy mayores, reconocieron en Jenny a su madre reencarnada, mientras que otros creyeron que su madre la utilizaba para comunicarse con ellos. Muna quiere sus juguetes. El 19 de enero de 1951, el cadáver de Muna, un niño indio de 6 años, fue hallado degollado a orillas de un río. La familia quedó desamparada ante la falta de pruebas para hallar al culpable. 6 meses después, nace en otro barrio Shankar. Una marca recorre su cuello desde su nacimiento. El niño apenas aprende a hablar. Cuenta cómo en su otra vida 2 hombres lo degollaron. E insiste que quiere ver a sus otros padres y quiere unos juguetes que describe con mucha precisión y que nunca tuvo. Esto llega a oídos del padre de Muna y el 30 de julio de 1955 logra conocer a Shankar y a su madre. El niño, que acaba de cumplir 4 años, lo reconoce y se lanza a sus brazos. La misma escritura.
Taranjit Singh es un niño indio que desde los 2 años de edad decía que su nombre real era Satnam Singh, hijo de Jit Singh, y que había nacido en otro pueblo a unos 60 kilómetros de su casa. Narró que era estudiante de 9º curso cuando falleció en un accidente de tráfico. Su padre Ranjit comprobó que en el pueblo mencionado, un adolescente llamado Satnam Singh fue atropellado por un motociclista. Ranjit se encontró con dicha familia que le confirmó los detalles mencionados por Taranjit. Un experto forense comparó la escritura del cuaderno de notas de Satnam con la de Taranjit y las encontró semejantes. Ian y su extraña enfermedad del corazón. Ian Agedorn, un niño de 6 años residente en Florida, ha pasado por 6 cirugías debido a que su arteria pulmonar presenta defectos, provocando que su corazón no se desarrolle del lado izquierdo. Ian recuerda que cierta noche entró en una tienda donde había delincuentes que lo asesinaron de un tiro. María, su madre, relata que su padre, que estaba en servicio como policía, entró en una tienda de electrónica y sospechó que algo andaba mal. 2 hombres sacaron una ametralladora y la apuntaron hacia el gerente. La reacción del padre de María fue indicarles: arrojen las armas, es la policía. Y alguien le disparó, apenas acabó de decirlo. En la autopsia, la causa de la muerte fue una arteria pulmonar rota a causa del tiro. La misma arteria que hace sufrir a Ian en la actualidad. María recuerda que cuando Ian tenía 3 años, ella le riñó diciéndole que le iba a pegar a causa de un desastre, y el niño le contestó: cuando eras pequeña y era tu padre, tú hacías muchos desastres y nunca te pegué. Gus y sus sorprendentes recuerdos. Uno de los casos más convincentes de reencarnación ha sido investigado por Jim Tucker, un profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia. Gus Ortega, un niño estadounidense que afirma haber existido en otra vida como su propio abuelo. Gus empezó a hablar del tema cuando tenía apenas 18 meses e hizo un montón de declaraciones bastante específicas. Gus afirma ser su abuelo Augie, quien murió en 1993 debido a un accidente cerebrovascular. El hombre era propietario de una tienda donde vendió de todo. Amaba profundamente a su familia, pero nunca llegó a conocer a su nieto Gus, quien nació 1 año después de su partida. Con 1 año y medio, Gus se dirigió a su padre mientras le cambiaba el pañal, diciéndole: cuando tenía tu edad, a mí me tocaba cambiarte el pañal. Obviamente, el hombre se quedó perplejo. Cierto día, su padre llevó fotos antiguas a la casa y se las mostró a Gus. Lo que sucedió a continuación fue algo verdaderamente extraordinario. Su hijo apuntó a una de las personas retratadas en la fotografía
y dijo: «Oh, ese soy yo». ¿Cómo podría saberlo? Gus recordó episodios de la vida de su abuelo que su padre apenas guardaba en su memoria. James Leininger y sus aviones. El caso más documentado de reencarnación es el de James Leininger, un niño al que le gustaba jugar únicamente con una cosa: aviones y solamente aviones. Cuando cumplió 2 años, todo cambió. El niño comenzó a tener horribles pesadillas relacionadas con la aviación de guerra. Su madre solía despertarlo mientras gritaba cosas como: «Avión en llamas, el hombre no logra salir». Las pesadillas no cesaban y sus padres acudieron a la terapeuta Carol Bowman, dedicada al estudio del fenómeno de la reencarnación, quien trabajó en el caso y logró traer a la memoria del niño diversos recuerdos. James detalló que era un piloto de caza y que su avión, un Corsair que siempre solía tener los neumáticos desinflados, había sido impactado en el ala derecha por los japoneses en Iwo Jima. James también llegó a decirle a su padre que había despegado de un navío llamado Natoma y que había volado algunas veces con alguien llamado Jack Larson. Después de una investigación, Bruce, el padre de James, descubrió que el Natoma y Jack Larson en realidad existían. El Bahía Natoma era un pequeño portaaviones en el Pacífico y Larson vivía en Arkansas. Su padre se obsesionó y descubrió que el único piloto de la escuadra abatido en Iwo Jima se llamaba James Houston Jr. y tenía 21 años. Murió el 3 de marzo de 1945. Entonces empezó a creer que su hijo era la reencarnación de Houston y que había regresado porque tenía algo que terminar. El matrimonio Leininger decidió escribir una carta para la hermana de Houston, llamada Anne Barron, contándole la historia del pequeño. Y frente a tantos detalles que de algún modo el niño sabía, ella también pasó a creer.